Hola y bienvenidos. Hay una idea que flota en el ambiente y que además vemos en los datos de muchos países. La idea de que en las sociedades con más desigualdad el ascensor social parece estar, bueno, como roto, que es más difícil progresar. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Es una simple coincidencia o hay una ley casi matemática detrás? Hoy vamos a intentar responder a esa pregunta, pero no con opiniones, sino metiéndonos en un laboratorio digital. Exactamente. El plan es meternos hasta el fondo en un estudio que es una pequeña joya. Unos investigadores han creado una economía en un ordenador, una simulación con sus propias reglas sobre cómo la gente intercambia dinero, paga impuestos y recibe ayudas. La misión es ver si esa relación inversa que observamos en el mundo real, a más desigualdad, menos movilidad, surge de forma natural de estas reglas básicas. Es casi como buscar el código fuente del problema. Me encanta la idea. Una sociedad entera metida en una ecuación para ver qué sale. Pues vamos a desgranar esto. ¿Cómo se construye este pequeño universo económico desde cero? Pues se empieza simplificando, como en cualquier modelo. Imaginan una sociedad dividida en un número fijo de clases de ingresos, digamos unas 15, desde la más baja a la más alta. Los individuos de estas clases interactúan de dos en dos, como si fueran, no sé, partículas en un gas, y en esos encuentros pues realizan intercambios de dinero. O sea, una persona le paga a otra una pequeña cantidad. Un café, la compra, un servicio. Justo. Y aquí viene el primer mecanismo clave. Cada una de esas pequeñas transacciones provoca un cambio minúsculo en la distribución social. Una fracción diminuta de la población del que paga baja a la clase de ingresos inmediatamente inferior. Y una fracción de la del que cobra sube a la superior. Espera, entiendo la idea de simplificar, pero ¿es realista que cada transacción, por pequeña que sea, tenga el potencial de cambiar la clase de alguien? Quiero decir, un café no me hace más pobre en un sentido estructural. ¿Cómo justifica el modelo esta simplificación? Es una pregunta excelente porque toca el corazón de cómo funcionan estos modelos. No se mira la transacción individual, sino el efecto agregado. El efecto de millones de ellas a lo largo del tiempo. Es un efecto puramente estadístico. Ningún café te cambia la vida, claro, pero el patrón de gastos e ingresos de toda tu vida y el de toda la sociedad sí que define la estructura económica. El modelo captura esa dinámica a gran escala. De acuerdo, es la suma de los pequeños gestos. Y supongo que no todos interactúan de la misma manera. Un multimillonario y un trabajador con salario mínimo no hacen el mismo tipo de transacciones. Para nada. Y el modelo lo incorpora. Asume, de forma bastante realista, que los individuos más pobres realizan transacciones más pequeñas y menos frecuentes que los más ricos. Proponen una fórmula específica donde la probabilidad de que alguien de una clase pague a alguien de otra depende del poder adquisitivo de ambos. Es una forma de capturar que las interacciones económicas no son aleatorias, que hay una estructura, me explico. ¿Entendido? Tenemos a la gente intercambiando dinero. Pero una economía es más que eso. Falta una pieza fundamental, el Estado, donde entran los impuestos y las ayudas sociales. Aquí es donde el modelo se pone realmente interesante, porque introduce la política. Cada vez que alguien recibe un pago en una de esas transacciones, una parte se va en impuestos. Ese dinero no se evapora, claro. El gobierno de la simulación lo recauda y lo redistribuye a toda la población en forma de bienestar, sanidad, educación, infraestructuras, de clase. Es como un flujo constante hacia arriba que contrarresta el flujo hacia abajo de los pagos. Y lo más potente es que se puede ajustar cómo se reparte ese dinero. Claro, porque no es lo mismo una ayuda universal que una ayuda centrada en los más necesitados. Justo. Y para eso usan un parámetro clave, al que llaman gamma, la letra griega. Si gamma es, por ejemplo, 0,5, el reparto es totalmente uniforme. Todos reciben lo mismo, sean ricos o pobres. Sería el equivalente a servicios públicos universales puros. Pero si se baja ese gamma, el sistema empieza a ponderar el reparto, dando una porción mayor a las clases con menos ingresos. Esto permite simular todo el espectro de políticas de bienestar. Vale, el montaje está claro. Es como un juego de mesa gigante. Tienes 15 casillas y en cada turno la gente intercambia dinero, paga un impuesto a la banca y luego la banca reparte un dividendo. Y lo que hace el estudio es, bueno, jugar millones de turnos para ver cómo acaba el tablero. ¿Qué es lo primero que descubren? Lo primero, y esto es crucial para que el modelo sea creíble, es que el sistema es estable. Da igual cómo empieces la partida. Si con una sociedad súper igualitaria o con una extremadamente polarizada.
Si dejas que las reglas actúen, la economía simulada siempre llega a un estado de equilibrio final. La distribución de la riqueza se asienta en una forma concreta que no depende del punto de partida, solo de las reglas del juego que has definido. Eso me sorprende. Yo pensaría que una economía es inherentemente caótica, que las cosas podrían descontrolarse. Significa que, según este modelo, la desigualdad no tiende a crecer hasta el infinito por sí sola, sino que se estabiliza de forma natural según las políticas que haya. Exactamente esa es la conclusión. En este universo, la estructura de la sociedad es una consecuencia directa y predecible de las decisiones políticas sobre impuestos y bienestar. Y eso, claro, abre la puerta a la pregunta del millón. Si el equilibrio depende de las reglas, ¿qué pasa cuando cambiamos esas reglas? Aquí es donde se pone bueno. ¿Qué pasa si simulamos un gobierno que aumenta la progresividad de los impuestos? Es decir, que los ricos paguen un porcentaje mayor. Pues hicieron la prueba. Aumentaron la diferencia entre el tipo impositivo mínimo y el máximo. Y el resultado fue clarísimo. La distribución de la riqueza se abultó en el centro. O sea, la fracción de individuos en las clases medias creció, a costa de que se vaciaran un poco los extremos, tanto el de la pobreza como el de la riqueza extrema. ¿Y si en lugar de tocar los impuestos, se enfocan las ayudas sociales en los más pobres, bajando ese parámetro gamma? Ocurre exactamente lo mismo. Una política de bienestar más redistributiva también fortalece a las clases medias. Ambas palancas políticas en el modelo tienen un efecto muy similar. Reducen la desigualdad al crear una clase media más amplia y robusta. De acuerdo. El modelo nos dice que con estas políticas la brecha entre ricos y pobres se cierra un poco, pero una sociedad más igualitaria no es necesariamente una sociedad más dinámica. Podría ser una sociedad cómodamente estancada para todos. ¿Midieron si la gente realmente tiene más oportunidades de progresar? Esa es la otra mitad de la ecuación. Y para medirla, definen la movilidad de una forma muy concreta. No es la movilidad entre generaciones, que tarda décadas en medirse. Aquí es una movilidad a corto plazo. La probabilidad que tiene una persona en un momento dado de ascender a la siguiente clase de ingresos, ya sea porque ha recibido un pago o por el empujón de las ayudas sociales. Y con eso crean un índice de movilidad total para toda la sociedad, al que llaman M. Y ya tienen las dos piezas. Por un lado, una medida de desigualdad, el famoso índice de Gini, G, y por otro, esta nueva medida de movilidad, M. Ahora solo hay que ver cómo se relacionan cuando cambian las políticas. Y el resultado es la confirmación de la sospecha inicial. En todas las simulaciones, sin excepción, encontraron una correlación negativa muy fuerte. Cada vez que ajustaban los impuestos o el bienestar para reducir la desigualdad, para bajar el índice Gini, la movilidad total, M, aumentaba. Justo. Y viceversa. La conclusión que emerge de las propias reglas del sistema es la misma que la famosa curva del Gran Gatsby nos muestra con datos reales. Más igualdad se corresponde con más movilidad. Un momento, esto es clave. Pero, ¿a quién beneficia exactamente esa mayor movilidad? ¿Es un empuje general para todos o hay ganadores y perdedores? Aquí el modelo revela un matiz fundamental. La ganancia de movilidad no se reparte por igual. Se concentra de forma abrumadora en las clases medias. Son ellas las que de repente ven muchas más oportunidades de ascender. ¿Y qué pasa en la cima? Porque el discurso habitual es que una fiscalidad progresiva castiga el éxito y frena en seco a los que más tiran del carro. Pues el modelo contradice esa idea, o al menos la matiza mucho. La movilidad individual de las clases más ricas, su probabilidad de seguir subiendo, disminuye, pero muy ligeramente. Es un freno casi imperceptible para ellos. El efecto global en la movilidad de toda la sociedad es enormemente positivo, porque el empuje que reciben las clases medias y bajas, que son la inmensa mayoría de la población, supera con creces ese ligero freno en la cúspide. Entonces, si lo entiendo bien, no estamos hablando de un simple efecto Robin Hood de quitar a los ricos para dar a los pobres. El modelo sugiere que el verdadero motor del dinamismo de una sociedad es desbloquear a la clase media. La desigualdad funciona entonces como un atasco en el centro de la autopista. Es una analogía perfecta. Una desigualdad alta crea una sociedad donde la mayoría de los carriles están parados. Reducirla no consiste en frenar a los que van por el carril rápido, sino en hacer que los carriles centrales, donde viaja casi todo el mundo, empiecen a fluir. El dinamismo total aumenta. He leído en el artículo que la conexión que encontraron era incluso más fuerte, casi como si no fuera una correlación, sino una identidad matemática. Sí, y este es el hallazgo más sorprendente de todos.
No se conformaron con ver que si una variable subía, la otra bajaba. Fueron más allá y crearon un mapa, variando a la vez la progresividad de los impuestos y la distribución del bienestar. Y lo que descubrieron fue que las curvas de nivel, es decir, las combinaciones de políticas que dan un mismo valor de desigualdad, eran prácticamente idénticas a las curvas de nivel para la movilidad. Un momento, rebobina. Me estás diciendo que si yo te doy un objetivo de desigualdad, digamos un índice de Gini de 0,35, ¿el modelo te da una combinación de impuestos y ayudas para conseguirlo? ¿Y que esa misma combinación producirá siempre un nivel de movilidad concreto y predecible? Con una precisión asombrosa, sí. La desviación era de 1 entre 1000. Significa que, en este sistema, desigualdad y movilidad no son dos cosas distintas que se influyen, sino que son dos caras de la misma moneda. Están intrínsecamente ligadas por la estructura matemática del modelo. Es como si la desigualdad fuera literalmente la sombra que proyecta la falta de movilidad. Suena menos a ciencia social y más a una ley física. Hablando de física, el artículo termina con una analogía que me ha dejado pensando. Comparan su economía simulada con el comportamiento de un gas. Parece un salto conceptual enorme. ¿Qué nos enseña esa comparación? Es un final brillante porque usa la física para resaltar lo excepcional del fenómeno económico. Pensemos en las moléculas de un gas en una caja. Chocan entre sí e intercambian energía, de forma muy parecida a cómo los individuos del modelo intercambian dinero. La movilidad en un gas sería su temperatura. A más temperatura, más rápido se mueven las moléculas, más chocan. De acuerdo, tiene sentido. Más temperatura es más dinamismo. Pues bien, lo que la física nos dice es que en un gas, una mayor temperatura, o sea, más movilidad, se corresponde con una mayor desigualdad en la distribución de energía. Hay unas pocas moléculas superenergéticas y muchas con muy poca energía. Es decir, la relación es justo la contraria a la que observan en su modelo económico. Espera, esto es totalmente contraintuitivo. En la naturaleza, un sistema con más energía, más movilidad, es más desigual. ¿Por qué la economía sería la excepción a esta regla casi universal? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que sugiere el modelo es la intervención consciente. Un gas no tiene un gobierno que coge energía de las moléculas más rápidas y la reparte entre las lentas para que el sistema sea más justo. Nuestros sistemas económicos sí lo tienen. Esa intervención, los impuestos y el bienestar, ese mecanismo de redistribución que no existe en la física de gases, es lo que rompe la analogía e invierte por completo la relación. La desigualdad en nuestra sociedad no es un motor, es un freno. Hagamos un balance de todo lo que hemos explorado. Primero, que se pueden usar estos modelos matemáticos, complejos pero elegantes, para ir más allá de la opinión y testar ideas fundamentales sobre cómo funcionan nuestras sociedades. Segundo, que este modelo en particular no solo apoya, sino que explica desde los principios más básicos por qué la curva del Gran Gatsby es una realidad. La desigualdad económica y la movilidad social están íntimamente e inversamente relacionadas. No es una casualidad, es una consecuencia estructural. Y tercero, y esto tiene implicaciones políticas muy directas, que medidas como una mayor progresividad fiscal o un sistema de bienestar que apoya las rentas bajas no son solo una cuestión de justicia social. Según este modelo, también son una herramienta para la eficiencia económica, para crear una sociedad más dinámica al desatascar el progreso de las clases medias. Exacto. El debate no es igualdad versus dinamismo. El modelo sugiere que, a través del empoderamiento de la mayoría, se puede conseguir más de ambas cosas a la vez. Una menor distancia entre los peldaños de la escalera permite que más gente pueda subir, y eso aumenta el dinamismo de toda la sociedad. Para terminar, como siempre, dejamos una idea en el aire para reflexionar. El propio estudio admite sus limitaciones. Su modelo asume que todas las personas son iguales excepto por sus ingresos, pero la realidad es más compleja. ¿Cómo cambiarían estos resultados si el modelo incluyera variables como el nivel educativo, las redes de contactos o incluso el estado de salud de cada individuo? ¿Reforzarían esta conexión tan fuerte entre igualdad y movilidad o la debilitarían al introducir otros factores que también rompen el ascensor social? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.